Buenas noches a todos. Hay imágenes que no necesitan grandes escenarios para quedarse grabadas en la memoria colectiva. A veces basta un silencio, una mirada cansada después de décadas de lucha, o unas manos entrelazadas en una ceremonia discreta lejos de las cámaras. Y fue precisamente así como, a los 71 años, Ana Gabriel volvió a conmover al público. No con una canción desgarradora ni con un concierto multitudinario, sino con una confesión íntima que parecía haber esperado toda una vida para salir. Durante años, la voz inconfundible de Ana Gabriel acompañó desamores, nostalgias y heridas de millones de personas en América Latina. Mientras el público la veía como una mujer fuerte, casi indestructible sobre el escenario, detrás de esa figura poderosa existía otra realidad, la de una mujer que aprendió desde muy joven a proteger su corazón del juicio ajeno. En la industria del espectáculo, donde cada gesto termina convertido en titular, el silencio muchas veces se transforma en un refugio. Ana Gabriel vivió refugiándose durante décadas. Por eso sorprendió tanto el momento en que decidió hablar abiertamente de la relación profunda que mantuvo durante años con Ana María Polo. No fue una declaración escandalosa, no hubo dramatismo innecesario ni intención de provocar. Lo que el público vio fue algo mucho más humano. A una mujer cansada de esconder la parte más verdadera de su vida. Según relató con la voz entrecortada, ambas construyeron una historia lejos de los reflectores, una relación basada más en la complicidad emocional que en la exhibición pública. Y quizá ahí reside el verdadero impacto de esta confesión. Porque en una época donde muchas figuras viven exponiendo cada detalle de su intimidad, Ana Gabriel eligió exactamente lo contrario: amar en silencio para sobrevivir emocionalmente. La cantante dejó entrever que el miedo fue durante mucho tiempo una presencia constante. No solo el miedo al rechazo del público, sino también el temor de perder la identidad artística que construyó con años de sacrificio. Hay que recordar que Ana Gabriel pertenece a una generación de artistas latinoamericanos formada en contextos mucho más conservadores, donde cualquier diferencia podía convertirse en condena pública. En ese entorno, aprender a ocultarse era casi una forma de defensa. Y quizá por eso sus palabras tuvieron tanto peso emocional. Cuando dijo que solo al lado de Ana María Polo había logrado sentirse realmente en paz consigo misma, no estaba hablando únicamente de amor. Estaba hablando de libertad, de esa libertad tardía que muchas personas encuentran cuando ya no quieren seguir viviendo para satisfacer expectativas ajenas. El detalle que más emocionó a quienes escucharon su relato fue la referencia a la ceremonia privada donde ambas finalmente decidieron tomarse de la mano frente a un pequeño círculo cercano. No hubo lujo excesivo ni espectáculo mediático. Solo dos mujeres que, después de muchos años enfrentando silencios internos, entendieron que el tiempo perdido ya no regresaría jamás. Pero detrás de esa escena aparentemente tranquila, existe una historia mucho más compleja. Porque el mayor conflicto en la vida de Ana Gabriel nunca pareció venir del exterior, sino de su propia batalla interior. La artista pasó décadas convirtiendo el dolor en canciones, transformando emociones reprimidas en himnos que el público cantaba sin imaginar cuánta verdad escondían aquellas letras. Muchas veces los artistas sobreviven gracias a un personaje. Se acostumbran tanto a interpretar fortaleza que terminan olvidando quiénes son fuera del escenario. Y Ana Gabriel parece haber vivido exactamente ese dilema. El de sostener durante años una imagen pública sólida mientras en privado luchaba contra el peso emocional de no poder vivir plenamente su verdad. Sin embargo, lo más admirable de esta etapa no es la revelación en sí misma. Lo verdaderamente poderoso es la serenidad con la que decidió enfrentarla. A los 71 años, cuando muchas celebridades buscan proteger su legado evitando cualquier tema incómodo, Ana Gabriel hizo lo contrario. Eligió la honestidad. Y eso requiere un tipo de valentía mucho más difícil que cualquier éxito artístico. Las reacciones del público demostraron algo importante. Lejos de provocar rechazo masivo, su confesión despertó empatía
empatía y respeto. Miles de personas entendieron que no estaban viendo un escándalo, sino el desenlace emocional de una vida marcada por el sacrificio, la prudencia y la resistencia silenciosa. Porque detrás de cada figura admirada suele existir una persona atravesada por los mismos miedos que cualquier ser humano. Miedo a decepcionar. Miedo a perder amor. Miedo a quedarse sola. Quizá ahí está la razón por la cual esta historia tocó tantas fibras sensibles. Ana Gabriel no apareció como una celebridad distante. Apareció como alguien que finalmente decidió dejar de huir de sí misma. Esa honestidad tardía terminó conectando con generaciones enteras que también crecieron ocultando emociones para encajar en lo que la sociedad esperaba de ellas. Resulta imposible separar esta confesión de la trayectoria artística de la cantante. Durante décadas, su voz transmitió una intensidad emocional difícil de fingir. Canciones cargadas de melancolía, abandono y deseo parecían contener fragmentos de una verdad personal que nunca se explicaba por completo. Hoy, muchos seguidores vuelven a escuchar esos temas desde otra perspectiva, como si cada interpretación hubiera sido también una conversación secreta consigo misma. Pero esta historia no debe entenderse únicamente desde el terreno sentimental. También revela algo más profundo sobre el paso del tiempo. Llegar a cierta edad obliga a muchas personas a preguntarse si han vivido realmente como querían, o si simplemente interpretaron el papel que otros esperaban de ellas. En el caso de Ana Gabriel, parece que esa pregunta finalmente encontró respuesta. Lejos de intentar reescribir el pasado, la cantante eligió abrazarlo con madurez. No culpó a nadie, no convirtió su historia en una denuncia amarga. Más bien habló desde la aceptación de alguien que comprende cuánto daño puede causar el miedo cuando se instala demasiado tiempo en la vida de una persona. Tal vez por eso esta etapa de Ana Gabriel termina siendo incluso más poderosa que muchos de sus triunfos musicales, porque ya no se trata de récords, escenarios o aplausos, se trata de algo mucho más difícil: alcanzar la paz interior después de años de lucha silenciosa. Hoy, cuando el público la observa junto a Ana María Polo, no ve únicamente una historia de amor. Ve el retrato de una mujer que sobrevivió a sus propias contradicciones, que enfrentó décadas de presión emocional y que finalmente encontró el valor para dejar de esconderse. Ana Gabriel podría haber elegido el silencio hasta el final de sus días. Nadie le habría exigido explicaciones, pero decidió hablar. Y en esa decisión existe una lección profundamente humana. Nunca es demasiado tarde para reconciliarse con uno mismo. Porque al final, los verdaderos íconos no son aquellos que parecen perfectos ante el mundo. Son quienes, incluso después de toda una vida de batallas internas, todavía encuentran la fuerza para mostrarse tal como son. Y quizá esa sea la imagen más inolvidable de Ana Gabriel. No la estrella iluminada por reflectores, sino la mujer que después de tantos años finalmente logró vivir en paz con su propia verdad. Detrás de la voz poderosa y quebrada que convirtió a Ana Gabriel en una de las artistas más queridas de América Latina, existe también una historia marcada por años de esfuerzo silencioso, disciplina extrema y una relación profundamente reservada con su vida personal. Porque aunque el público siempre la vio como una estrella inmensa de la música ranchera y romántica, la cantante construyó su fortuna lejos de los excesos y el escándalo que suelen rodear a muchas celebridades. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, Ana Gabriel logró acumular un patrimonio importante gracias a giras internacionales, ventas millonarias de discos y derechos musicales que todavía siguen generando ingresos en plataformas digitales y radios de todo el continente. Su nombre se convirtió en una marca artística sólida, capaz de llenar auditorios en México, Estados Unidos, Argentina, Chile y España, incluso después de tantos años de trayectoria. Mientras muchos artistas desaparecieron con el paso del tiempo, ella consiguió mantenerse vigente gracias a una conexión emocional casi única con el público latino. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que Ana Gabriel jamás fue una mujer obsesionada con el lujo ostentoso. Aunque posee propiedades y una estabilidad económica construida tras décadas de trabajo,
Siempre proyectó una imagen más cercana a la sencillez que al glamour exagerado. Tal vez porque nunca olvidó sus orígenes humildes, ni los años difíciles en los que luchaba por abrirse espacio en una industria dominada por prejuicios y competencia feroz. En el plano familiar, Ana Gabriel ha mantenido históricamente una enorme discreción. Durante mucho tiempo evitó hablar públicamente de sus vínculos sentimentales o de su intimidad emocional. Esa reserva terminó alimentando rumores constantes alrededor de su vida privada. Pero también le permitió proteger a las personas que realmente formaban parte de su mundo más cercano. Con el paso de los años, la cantante pareció construir una especie de refugio emocional compuesto por amistades leales, familiares cercanos, y un círculo extremadamente reducido de confianza. Quizá precisamente por eso la reciente revelación sobre Ana María Polo tuvo tanto impacto, porque para alguien que pasó décadas protegiendo cada detalle de su intimidad, abrir finalmente esa puerta significó un acto enorme de confianza hacia el público. Más que una confesión romántica, fue la señal de una mujer que ya no quería esconder la tranquilidad emocional que tanto tiempo le costó encontrar. Pero si existe algo verdaderamente inmortal en la carrera de Ana Gabriel, son las canciones que marcaron generaciones enteras. Temas como ¿Quién como tú?, Hay amor, Simplemente amigos, Luna o Evidencias no solo la convirtieron en un fenómeno musical, también transformaron su voz en símbolo del dolor amoroso para millones de personas. Cada interpretación parecía salir desde una herida real, desde un lugar emocional imposible de fingir. Probablemente ahí estuvo siempre su mayor grandeza artística, cantar como quien sobrevive. Con el tiempo, Ana Gabriel dejó de ser únicamente una cantante exitosa. Se convirtió en una figura emocional dentro de la cultura latina. Sus conciertos dejaron de ser simples espectáculos para transformarse en espacios donde el público encontraba consuelo, memoria y verdad. Muy pocos artistas logran ese nivel de conexión humana después de tantos años. Hoy, a los 71